Gran amigo, el doctor Juan Pablo Aguirre, gracias por estar con nosotros. Mi gran amigo, por ser parte del impulso para llevar este evento. Compañeros estudiantes, compañeros funcionarios, investigadores, investigadoras del Centro de Estudios de Derecho de la Cámara de Diputados y de los centros de estudio de la Cámara, funcionarios que nos acompañan, gracias por estar aquí. Estamos para tratar un tema sumamente relevante y qué bueno que sea del interés de los alumnos de la FES Aragón, de las alumnas, pero también de los funcionarios de la Cámara de Diputados. En este foro, rumbo a 200 años de la entrada en vigor de la Constitución de 1824, el federalismo mexicano a debate, trataremos de generar reflexiones en torno a la primera Constitución del México independiente, la cual, por cierto, fue publicada el 25 de octubre de 1824, es decir, el día de ayer cumplió 199 años, lo que nos da pauta precisamente para llevar a cabo este evento. Compañeros, si lo ven, al lado izquierdo, al derecho de ustedes, ahí tenemos a las tres grandes constituciones de este país, precisamente empezando por la de 1824, la Constitución Federalista, precisamente la que estamos conmemorando o que buscamos conmemorar precisamente con esta serie de actos. Por cierto, es el inicio de una serie de actos que vamos a proponer precisamente para llegar a la conmemoración de los 200 años de la Constitución de 1824, que no es algo menor, compañeros, es 200 años de constitucionalismo federal en este país y yo creo que vale mucho la pena reflexionar sobre ello, porque reflexionar acerca del pasado nos permite resolver el futuro. En este primer foro se van a abordar diferentes temas precisamente para analizar a profundidad el tema de la Constitución de 1824 desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista de los problemas contemporáneos. Las conversaciones y reflexiones del día de hoy habrán de arrojarnos luz sobre la evolución del federalismo en nuestro país, su papel en la construcción de la nación mexicana y los desafíos que enfrenta en el siglo XXI. A lo largo de esta mañana habremos de viajar seguramente en el tiempo desde los precedentes históricos del federalismo en la antigüedad hasta la influencia del modelo federal estadounidense en la creación de la Constitución de 1824, pero también la de 1857 y 1917. Habremos de reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de nuestro sistema federal, como son la diversidad cultural. Es así que podemos destacar que uno de los méritos más notables del federalismo en México se inserta precisamente en la diversidad cultural y geográfica de nuestro país. México es una nación vasta y heterogénea, con una amplia gama de tradiciones, lenguas y costumbres. El federalismo mexicano permite a las entidades federativas adaptar las políticas a las necesidades específicas de su población, lo que promueve la preservación de las identidades regionales. El federalismo también fomenta la participación democrática. Al descentralizar el poder, se acerca al gobierno a la ciudadanía. Las elecciones a nivel local brindan a los ciudadanos la oportunidad de elegir líderes y tomar decisiones que afectan directamente a sus vidas. Esto fomenta un sentido de empoderamiento cívico y garantiza una mayor representación de las voces locales en la toma de decisiones. Otro mérito del federalismo mexicano es la autonomía regional. Las entidades federativas cuentan con libertad para gestionar sus asuntos internos, lo que les permite generar leyes y políticas públicas locales, adaptándolas a sus circunstancias únicas. El federalismo también puede actuar como un mecanismo de control del abuso del poder, ya que cada nivel de gobierno puede supervisar y verificar la acción de los demás, ello a través del mecanismo de control previsto en el artículo 205 de nuestra Constitución. Cada una de las presentaciones y discusiones que habrán de llevarse el día de hoy enriquecerán sin duda nuestro entendimiento en este tema fundamental. Así que deberemos de aprender sobre el federalismo y tendremos que reflexionar que no es un mero concepto teórico, sino un principio que ha dado forma a la vida de nuestros ciudadanos, a la organización de nuestro gobierno y a la diversidad de nuestra nación.
Es importante recordar que el federalismo no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr los objetivos mayores: la unidad, la democracia y la justicia consagradas en nuestro texto fundamental. Nuestra historia nos enseña que el federalismo ha sido una herramienta valiosa para preservar la diversidad cultural y regional de México, al tiempo que ha promovido la cooperación y la coexistencia pacífica entre las entidades federativas. Sin embargo, aquí sí convoco a los investigadores. Es nuestra responsabilidad señalar los desafíos y debilidades de nuestro sistema, y no solo, a los investigadores, sino a todos los presentes. El latente riesgo de un desplazamiento hacia el centralismo, la falta de una distribución más ingeniosa de las participaciones federales, la necesidad de una colaboración más estrecha y efectiva entre los diversos órdenes de gobierno, tan solo por mencionar algunos, son cuestiones que requieren una atención continua y, desde luego, un trabajo intelectual por parte de todas y todos. En este sentido, este foro no es el fin, sino el comienzo de una conversación más amplia que propondremos se lleve a cabo en los siguientes meses. Finalmente, instamos aquí sí a los investigadores e investigadoras de los órganos parlamentarios, es decir, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, presentes aquí, pero también a los académicos, y a las académicas, ciudadanas, a continuar explorando y debatiendo sobre el futuro del federalismo. Creo que esa es una visión muy importante y en la que tenemos que participar todos. Hoy más que nunca resulta imperativo mantener viva la discusión. Es así que es necesario buscar soluciones innovadoras y propuestas que fortalezcan nuestro sistema federal para garantizar que siga siendo una fuerza para la unidad y el progreso en México. Agradezco el honor de su asistencia y compromiso con este foro. Muchas gracias por estar aquí. Espero que este foro sea un éxito y podamos escribir el próximo capítulo en la historia del federalismo en México. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Cervantes Gómez. Si desean a los ponentes y la ponente que están aquí utilizar este podium o hacerlo desde su lugar, como ustedes desean. Escucharemos a continuación la intervención del doctor José Luis Camacho Vargas. Por favor, doctor Camacho. Muy buenos días. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto a don Fernando Serrano Migallón, quien es un prestigioso académico de la Facultad de Derecho y que todos los abogados que lo conocemos, lo respetamos y lo apreciamos siempre. Bienvenido a la Cámara de Diputados, mi querido maestro. También, por supuesto, que saludo a mi querido maestro Julio César Ponce, quien es un distinguido académico de la Facultad de Aragón y que es un brillante profesor y que se ha ganado el respeto y el aprecio de todos los jóvenes universitarios. Por supuesto que saludo con mucho gusto a la maestra María del Refugio González, nos complace mucho tenerla por aquí esta mañana, al doctor Cirilo García Luna, bienvenido a la Cámara de Diputados, y a mi amigo Juan Pablo Aguirre. Agradezco, por supuesto, la generosidad de esta invitación que nos hace el doctor Juan Carlos Cervantes, quien es el director del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Buenos días a todas y a todos ustedes. Agradecemos, por supuesto, que nos haya dado la oportunidad la señora secretaria general de la Cámara de Diputados, la maestra Báez, pero desafortunadamente no está con nosotros y lo que son las cosas, ella corrió a la Facultad de Derecho a dar una conferencia y los que estamos en la Facultad de Derecho corrimos a la Cámara a estar con todos ustedes. Muchas gracias. Fíjense que en primer término quiero transmitirles el saludo, el respeto del señor senador Manuel Añorbe Baños, quien es el presidente del Instituto Belisario Domínguez.
y que él desafortunadamente no pudo estar con nosotros, es senador por el estado de Guerrero y como ustedes comprenderán, las dificultades en la entidad exigieron su presencia esta mañana. Pero gracias a la anuencia del senador Añorbe, pero a la iniciativa de Juan Carlos Cervantes, se ha podido lograr esta serie de foros que tienen como finalidad conmemorar fundamentalmente la Constitución de 1824. Pero también es importante, y eso es lo que les quiero comentar el día de hoy, hay otros documentos de mucha valía y hechos históricos que son relevantes, porque quizá muchas y muchos de ustedes no sabían o no saben bien lo que en esta mañana, en este foro, estamos conmemorando. Por supuesto que en primer término, pues estamos de fiesta, como digo yo, porque a partir del mes próximo y hasta diciembre del año entrante, vamos a estar conmemorando al constituyente del 23-24. ¿Por qué? Porque fueron 13 meses en los que un grupo de casi 100 legisladores, en primer término, dieron a la nación el acta de fundación de la República Mexicana del 31 de enero de 1824. Esa es la primera gran aportación del constituyente del 23-24. Meses después, por supuesto, la primer Constitución Federal, como lo decía bien el maestro Cervantes, en octubre de 1824 se proclama este documento con 171 artículos que trae también aportaciones muy importantes. Pero también estamos conmemorando la institución presidencial, porque el 10 de octubre de ese mismo año, por primera vez tenemos un presidente en México. El 10 de octubre toma posesión don Guadalupe Victoria como el primer presidente de México. Y por último, el año que entra también vamos a conmemorar los 200 años de la fundación del Distrito Federal. 200 años que se decidió por instrucciones del constituyente de 1823-1824, que se buscara un lugar donde se pudieran asentar los poderes públicos federales. Así lo mandató para que lo hicieran el legislador ordinario en la fracción 28 del artículo 49 de la Constitución del 24. Es decir, estos son los 4 eventos que debemos de tener muy en cuenta en esta conmemoración, porque son documentos, hechos históricos, hechos políticos y hechos sociales que hoy aún, a 200 años de haberse llevado a cabo de una u otra forma, siguen vigentes. ¿Cuáles podríamos decir que son las aportaciones de este documento del 31 de enero? Porque a veces pareciera que lo perdemos de vista, pero esta gran nación, la Federación Mexicana, se funda en ese mes de enero de hace casi 200 años. En aquel entonces, dice este documento de 36 artículos, que somos 24 provincias. Meses después, la Constitución del 24 dirá que se trata de 19 estados, 4 territorios y Tlaxcala, que le da un trato particular. Es decir, a partir de 1824, esta república se forma con 24, lo que fueron provincias y que se van a convertir en estados de la República. Así es que
la aportación más importante que trae este documento constitucional es, en primer lugar, que se trata de una república federal, una república popular. Y ustedes han de pensar, ¿y por qué razón hubo un acta de fundación de la República Mexicana si pudo haber sido en la misma Constitución del 24? Bueno, lo que pasa que seguramente ustedes lo van a recordar, el primer Congreso Constituyente convocado fue de 1822, de 1823. Pero resulta que este Congreso no pudo aportar ningún documento constitucional debido fundamentalmente al paso del imperio del señor Iturbide, de Agustín de Iturbide, quien cerró el Congreso, lo disolvió y por eso no se pudo dar este documento constitucional. Por esa razón, años después, en el año 23 y en el 24, se piensa en crear un documento base, es decir, un piso en donde se fuera a orientar la Constitución del 24. Por eso, en este documento primero del 31 de enero de 1824, con 36 artículos, se dan los lineamientos generales. Y esos lineamientos generales es la República Federal, Popular, Representativa. También se aporta, por supuesto, un principio que es fundamental y es la división de poderes. Aparece en este documento y señala que habrá una división no solamente para la Federación, sino también para los estados miembros de la Federación. Una división que contenga un poder legislativo, siempre dándole preeminencia al Congreso, siempre lo van a ver ustedes señalados en todos los documentos constitucionales, primero el poder legislativo, después el poder ejecutivo y en tercer lugar el poder judicial. Y siempre que hablamos del Congreso, en primer lugar siempre irá la Cámara de los Diputados. La Cámara de los Diputados que tiene la representación de la nación. Esto es muy importante porque hay quienes piensan que ambas cámaras tienen la misma representación. Pues si fuese así, ¿para qué querríamos tener dos cámaras? No es así. Una representa a la nación, a todos los 130 millones de mexicanos, incluso ahora los que están fuera de las fronteras, y también el pacto federal a través de la Cámara de los Senadores. Así es que en este documento, donde se señalan estos principios que estamos comentando, incluso por supuesto el Congreso Bicameral. El Congreso Bicameral surge en 1824, ¿verdad? Y con excepción de esos 17 años que ocurren entre 1857 y 1874, donde solamente existe el Congreso en una sola cámara, prácticamente todos estos 200 años hemos tenido un Congreso formado por dos cámaras, las de los diputados y la de los senadores. Y por supuesto, hay quienes dicen que no es cierto, pero en este documento constitucional ya aparecen algunos de los derechos humanos que ahora están contemplados, o los lineamientos en el artículo 1 de nuestra Constitución, con esta importante reforma de 2011, pero ya encontramos la libertad de expresión, la libertad de imprenta y la seguridad jurídica. Eso lo encontramos en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Y bueno, pues de este importante grupo de casi 100 mexicanos, hay algunos que valdría la pena que recordáramos el día de hoy. Por supuesto que las decisiones en un Congreso son mayoritarios, todos son importantes, pero hubo quienes, por la responsabilidad que le dieron o por las ideas que tenían, la experiencia parlamentaria, que algunos la habían tomado del constituyente
de Cádiz, no solamente el originario, sino también los ordinarios, pues está don Miguel Ramos Arizpe, que como bien decía el maestro Cervantes, ahí está en la primera fila, del lado izquierdo es el primero. Miguel Ramos, Ramos Arizpe, don Miguel Ramos Arizpe, el primero. Por supuesto que el gran tlaxcalteca Guridi y Alcocer, que estuvo en varios documentos constitucionales. Ya estaba en este constituyente don Valentín Gómez Farías, que va a ser el precursor de la prerreforma en 1833, pero ya es constituyente. Está Manuel Crescencio Rejón, que representa a Yucatán y que va a ser el papá del amparo, pero está en el constituyente del 24. Está, por supuesto, Lorenzo de Zavala y Carlos María de Bustamante, solo por citar algunos de esos destacados constituyentes. Y, como decía ustedes, el segundo documento, que es la Constitución, que tiene 171 artículos, trae también principios que se enriquecen con el documento de enero. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, en primer lugar, el sistema presidencial, porque el documento de enero no hablaba de un presidente de la República. Así es que el Ejecutivo, a partir de la Constitución del 24, va a depositarse en un solo individuo que se llama presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y como ustedes sabrán, tenemos 200 años de un sistema presidencial que ha tenido cambios en su periodo, en su forma de elegir y, por supuesto, cambios fundamentales en todo lo relativo a sus atribuciones y facultades. No son las mismas las de hace 200 años, o que la etapa de lo que decía el maestro Carpizo del hiperpresidencialismo, ¿verdad?, o del presidencialismo exacerbado, a lo que tenemos en estos momentos. Así es que, junto con la fundación de la Ciudad de México, son las ideas y los hechos más importantes que tenemos que conmemorar. Ese va a ser el reto, tenerlos presentes para seguir exigiendo desde nuestras trincheras y aportando también que lo que México requiere es un Estado constitucional de derecho, es decir, donde sea respetados los derechos humanos, donde haya un pleno principio de legalidad, donde haya una división de poderes real y, sobre todo, y en estos días de dificultades sociales en nuestro país, la autonomía judicial. Si no hay autonomía judicial, no estaremos frente a un Estado constitucional de derecho. Ese es el reto para nosotros. Y solo así podremos esperar que algún día, dentro de 200 años quizás o más, las y los mexicanos se sientan orgullosos de nuestra generación, como nosotros hoy nos sentimos orgullosos de las generaciones que condujeron al constituyente de 1824. Muchas gracias. Buen día. Agradecemos la intervención del doctor José Luis Camacho Vargas. Escucharemos ahora la intervención de la doctora María del Refugio González Domínguez. Por favor, doctora González Domínguez, sí está amable. Buenos días, yo prefiero quedarme aquí y desde aquí me dirijo a ustedes. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Juan Carlos Cervantes del CEDID por invitarme a participar en este foro hacia la Constitución de 1824. Yo preparé unas notas sobre Fray Servando Teresa de Mier, que usualmente nadie oye de Fray Servando Teresa de Mier porque es el proyecto derrotado.
El proyecto que sí prosperó para el diseño del federalismo es el de Ramos Arizpe, como bien se señaló hace unos momentos. Pero Fray Servando tiene algunas peculiaridades que a mí me gustaría comentar con ustedes. La primera cosa, bueno, algunos datos de su biografía. Estudió filosofía en el Colegio Pontificio de Regina Portacoeli de la Orden de Predicadores, que son los dominicos. Se ordenó sacerdote a los 27 años y luego se doctoró en teología en la Real y Pontificia Universidad de México. Fray Servando es un personaje muy peculiar, muy peculiar. Pareciera que su misión en la vida era molestar a Santana. O sea, se dedicaba a estarle haciendo estribillos y versos y, bueno, y a Iturbide, a los dos. O sea, era molestar a los demás. Es muy conocido, o a partir de esta fecha es muy conocido, porque en un discurso, en un 12 de diciembre, que todos sabemos es la Virgen de Guadalupe, él se empeñó en que la Virgen era prehispánica. Entonces hizo un extraño discurso donde, con todas las autoridades civiles y eclesiásticas del virreinato, para conmemorar a la Virgen, él dijo que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás. Fue un gran escándalo, un gran escándalo, pero realmente el cura no tenía ningún problema con la Virgen de Guadalupe. Lo que él quería era hacerla prehispánica, lo que no era tan fácil, porque bueno, pues es la Virgen que llegó con los españoles. Entonces, Fray Servando fue condenado a la Inquisición, fue acusado por el arzobispo Núñez de Haro de herejía y blasfemia ante el Santo Oficio. Se le confiscaron sus bienes y tras sufrir prisión fue sancionado por 10 años para vivir en España. Él fue un decidido defensor de la independencia. Hizo oír su voz en todos los espacios que lo albergaron, aunque fuera transitoriamente en las reuniones de las Cortes de Cádiz, que no le parecieron bien. Las Cortes de Cádiz no le pareció una forma para organizarnos bien, adecuada. Entonces abandonó decepcionado por la intransigencia de los diputados metropolitanos. Para entonces ya se había secularizado. Entonces ya no era el padre Mier, era Fray Servando. Ok. Y ya no, y bueno, sí, ya no era dominico, sino nada más Fray Servando. Paulatinamente se va convirtiendo en un pensador político. Es un pensador político que ha sido muy estudiado por Edmundo Gorman y que es muy conocido en el mundo de la academia, aunque muy vituperado. O sea, Fray Servando no es una figura, ya ni calle tiene. O sea, imagínense ustedes, pobre, ya ni calle tiene. Pero lo que tiene de peculiar Fray Servando, y es lo que yo le ofrecí al doctor que comentaría con ustedes, es que en la discusión del constituyente, cuando se estaba discutiendo la forma de gobierno, hizo un discurso que además le traje de regalo al doctor. Aquí está el discurso de las profecías, ya le hace copia y se los regala o lo que sea. Él se opuso
al federalismo. Ahora, pueden ustedes caer desmayados porque se oponía al federalismo después de todo lo que dijo el doctor José Luis Camacho. Cuánto maravilloso es el federalismo para nuestra patria. Él lo que se oponía era al federalismo exacerbado. Él quería un federalismo moderado. ¿Y por qué quería Fray Servando un federalismo moderado? Por lo distinta que era la nación. Porque en un lugar había muchos pobladores, en otro lugar había muy pocos pobladores, en unos había universidad, en otros no había universidad. Entonces, realmente a Fray Servando no le parece que lo más adecuado sea un federalismo exacerbado. El discurso fue un escándalo porque además fue en el seno del propio constituyente y fue preguntado qué fue, si estaba en contra del federalismo, dijo que no, que él estaba en pro de un federalismo moderado. Fray Servando, aparte de este discurso sobre las profecías, que en primer momento pensé que podía yo leer bastantes trozos del federalismo, del discurso de las profecías, y luego me arrepentí porque es muy largo. Entonces mejor se lo dejo aquí al doctor y ya, si alguno está interesado en el discurso de las profecías, puede pedírselo al doctor. Él estaba... no he dicho que es diputado por Nuevo León. Eso es muy importante, porque ¿qué característica tiene Nuevo León y qué característica señala muy a menudo Fray Servando para distinguirse de Nuevo León? Nuevo León no es Oaxaca, no es Yucatán. ¿A qué me refiero? En toda esa parte de la República y más en este periodo no hay pueblos originarios. Entonces, Fray Servando es un criollo normal y corriente. O sea, un criollo normal y corriente que estudia en la universidad, que se doctora en teología, que tiene mucha simpatía. Muchas veces les dicen indiecitos, otras veces les dicen indios, les tienen simpatía, pero hasta ahí, o sea, él no viene de una población en donde esté la población indígena. De todas maneras, lo más conocido, aparte de su discurso de las profecías, él tiene una historia entera de México, que dice O'Gorman que no puede ser una historia de México porque es simplemente autobiográfica, que cuenta puras historias que a él le importan. Para estas alturas de la exposición, ustedes ya se dieron cuenta que era un poco ególatra, que le importaba hablar de él, contar de él, insistir mucho en cuánto importante era él. Y siempre está hablando mal de la sofística mexicana. ¿Qué quiere decir? Que yo soy, pues eso, el más inteligente, el más guapo, el más talentoso. Cada quien puede pensar de sí mismo, pues, lo que le parezca. Fray Servando era uno de esos. Y no voy a cansarlos con historias de Fray Servando porque así se la pasa, siempre saliendo de la cárcel, entrando de la cárcel. Lo ponen en la cárcel tanto el emperador, Agustín de Iturbide, como después, el emperador es lo que más nos importa, y con otros 14 diputados. Cuando el emperador sustituyó al Congreso por una junta instituyente, acuérdense que es una época de tanteo, que no está muy claro cuál va a ser la forma de gobierno, aunque efectivamente después
por el acta constitutiva, bueno, pues tenía que ser la federalista, y en los términos en que había señalado, Fray Servando, al sustituir el emperador el Congreso por una junta instituyente, dijo, les quiero leer por lo menos una de las frases para que vean cómo se las gastaba el buen hombre. Dijo, un obispo presidente, 2 payasos secretarios, 100 cuervos estrafalarios, es la junta instituyente, tan ruin y villana gente, cierto es que legislarán a gusto del gran sultán. ¿Quién es el gran sultán? Pues Iturbide, evidentemente. Un magnífico sermón que será la constitución que estos brutos formarán. Es el estilo de Fray Servando. Ahora, en el constituyente, sin embargo, es un gran defensor del federalismo moderado. Ya cuando viene el constituyente, él tiene una actitud muy destacada, y lo que hace que todavía nos acordemos de Fray Servando, aunque ya no tenga calle, insisto, el pobre, es su discurso de las profecías, porque explicó en sus términos satíricos, molestosos para las autoridades, qué desastre iba a ser la federación. Ahora pensamos que fue una gran idea. Fray Servando pensaba que era una pésima idea, que tenía que ser una federación moderada por los contrastes y las diferencias que tenía el país. No obstante lo cual, ya voy acabando, no obstante lo cual, Fray Servando, cuando se acaba el Congreso, al muy poco tiempo muere, y muere rodeado de toda la gente. O sea, con todas las cosas, pues podríamos decir, estrafalarias que fue haciendo a lo largo de su vida, y estar molestando a Iturbide, y estar molestando a Santana, y estar molestando a los eclesiásticos, y a todo el mundo molestaba a él. Es un tipo que muere después de la firma de la Constitución y de la jura de la Constitución, muere Fray Servando. Fue un feroz enemigo de Iturbide, propagandista eficaz, revolucionario literario, cuyas pullas siempre dieron en el blanco, y que su campaña contra la adopción del federalismo angloamericano fracasó. Es quizá la razón por la que no sabemos tanto de Fray Servando, sino de Gómez Arizpe, que es el modelo que prosperó y que ganó. Pero en sus participaciones y en el discurso de las profecías se revela su conocimiento de la ley, la política y la teoría política, así como una visión muy aguda de los problemas que enfrentaba el país. Mier no fue el diputado más importante del Congreso Constitucional, pero sus acciones reflejan las corrientes intelectuales, los conflictos militares y las ideas políticas de la época que influyeron en otros congresistas. La vida de Mier es una síntesis del movimiento de independencia. Murió poco después, como ya había yo dicho, el 3 de diciembre de 27, fíjense, después de la lata que dio, rodeado del cariño y la gratitud nacionales. Poco antes convidó a sus amigos a una fiesta en la que pronunció un discurso justificando su vida y opiniones. Su cadáver fue sepultado en el Panteón de Santo Domingo. Su nombre está escrito con letras de oro en el frontispicio de la antigua Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en San Lázaro. En muy pocas palabras, ahí tienen
unos datos sobre un personaje de gran influencia y poco conocido de la misma época de la que estamos hablando. Gracias. Muchas gracias a la doctora María del Refugio González Domínguez. Queremos agradecer la presencia en el presidium de este acto del maestro Luis Espíndola Morales, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su presencia, magistrado. Y precisamente es a él a quien vamos a darle el uso de la palabra para su intervención. Si es tan amable, magistrado. Aquí está bien, sí, muchas gracias, muy amable. Aquí para estar en confianza en la mesa. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer pues, al Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria por la invitación, a la Cámara de Diputados, por supuesto, la consideración de estar aquí con todas y todos ustedes, por supuesto, a mi querido amigo, el doctor Juan Carlos Cervantes, también a mi amigo Marcial Cruz, por supuesto, a todo el equipo del Centro de Estudios de Investigación, de Derecho e Investigación Parlamentaria, de aquí de la Cámara de Diputados. Es muy loable todos los trabajos que realizan, que han venido realizando, y qué bueno que este trabajo sea muy de la mano con la Cámara y, por supuesto, con la academia, con las instituciones públicas, y que se realice pues desde una visión muy integradora, muy plural, y por supuesto pues es algo que celebro mucho, y pues a todas y todos ustedes que nos acompañan en esta mesa. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los panelistas pues las valiosas aportaciones que he estado escuchando. Y bueno, pues yo traigo una presentación hacia ustedes sobre que va a estar basada en por lo menos 3 bloques. Un bloque que tiene que ver con los antecedentes, una referencia muy breve a los antecedentes. Ya quienes me han antecedido han sido muy precisos, muy detallados en cuanto a algunos rasgos característicos relevantes en este esquema del federalismo mexicano, y que, por supuesto, el próximo año estaremos cumpliendo ya 200 años de federalismo en nuestro país, lo cual es sumamente relevante y sumamente trascendente en México para valorar las características, la naturaleza del federalismo mexicano, su función, su finalidad y los retos por venir. Y es en ese sentido muy enfocado a la materia, si me lo permiten, a la materia electoral, que es en la que me he venido desempeñando desde 2008, un poco una visión al final sobre el federalismo electoral. En ese sentido, pues la presentación va a estar en una breve referencia en términos de antecedentes, una referencia sobre la estructura de la tipología de la legislación que tenemos en nuestro país, vista desde el enfoque federalista, el sistema electoral mexicano y algunos retos del sistema electoral, particularmente retos legislativos. Aquí en esta sede, pues me parece que es importante mencionar algunos aspectos legislativos que tienen que ver con el procedimiento especial sancionador y particularmente con la función de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, bueno, pues no debemos perder de vista que el federalismo mexicano encuentra su primer antecedente pues en el modelo estadounidense. La Constitución de Filadelfia es un referente para el federalismo mexicano, la Constitución de Filadelfia de 1787, pero el federalismo mexicano inicialmente se entendió de manera opuesta al norteamericano como un gobierno nacional, surge a partir de un gobierno nacional debilitado, que partía del gobierno de estados y no precisamente enfocado al gobierno de ciudadanos como en el federalismo norteamericano, y tiene varias razones de ser esta circunstancia, pues dado el contexto del México independiente en el que se da esta visión federalista en 1824. Pues bueno, hay un péndulo histórico de competencias, sabemos que hay
una rispidez, un conflicto permanente en el siglo XIX entre centralistas, una visión centralista y una visión federalista. En esta visión centralista, pues esta visión centralista era defendida fundamentalmente por la Iglesia, el Ejército y fuerzas indiscutiblemente conservadoras, pero también con una influencia muy importante del liberalismo europeo, que pues tiene visos o características de orden centralista. Y por otro lado, los federalistas que tenían una visión mucho más liberal, mucho más tendiente a la democracia, a la construcción de instituciones bajo este esquema. Y bueno, tenemos algunas de estas características que ya menciono. No todos los países federalistas pues resultan ser iguales o con similares características. El hecho de que hablemos de países con un sistema federal no implica necesariamente que todos estén estructurados bajo la misma medida. Y, por ejemplo, tenemos el federalismo de la República Alemana de los 80s, que es característico de estos aspectos distintivos, donde en la ley de la República Federal Alemana, el artículo 31, el cual ya actualmente ya no es vigente, pero es una referencia histórica, pues nos señala que un ordenamiento federal pues, puede derogar a una norma local. Y en cuanto a la naturaleza, volviendo al caso mexicano, la naturaleza jurídica, y así vemos otros estados federales, ¿no? Estados Unidos es el ejemplo inicial, pero tenemos algunos otros, Argentina, Brasil, Alemania, entre otros. En ese sentido, pues la naturaleza jurídica del Estado mexicano pues se encuentra establecida en los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución. El federalismo en México supone el reconocimiento y existencia de fuerzas distintas a las del poder central, y es importante subrayar esto: el federalismo supone la existencia y convivencia de fuerzas distintas a las del poder central. Las fuerzas locales tienen campo propio de acción en el ámbito jurídico y político, y la federación es la posibilidad o es vista como la posibilidad de organizar política y racionalmente los espacios geográficos en paridad de circunstancias. Esto es muy importante. El gobierno federal y los gobiernos estatales deben ser vistos en un sistema federal en paridad de circunstancias, en igualdad de rango, y ese tratamiento debe ser no solamente de origen político, sino también jurídico y en otros aspectos de orden económico y en cualquier otro esquema. También en este ámbito pues contamos con diferentes tipos de leyes que la propia Constitución nos va a estar definiendo: leyes federales, leyes estatales, leyes generales e inclusive leyes nacionales, ¿no? Tenemos una distribución de legislaciones de manera distintas y tenemos de alguna manera algunos ejemplos. Me detendré un poco, haré una referencia muy breve a las características o naturaleza de cada una de ellas. Las leyes federales pues están encaminadas a regular todo el orden del gobierno federal, toda la estructura de los poderes federales. Las leyes estatales pues están en ese ámbito de lo local, pues, organizar institucionalmente pues el poder en el ámbito de los estados, de cada uno de los estados. Cada uno de los estados tiene su propia constitución, sus propias leyes que rigen en ese ámbito, y pues también tenemos las leyes generales. ¿Qué son las leyes generales? Pues son leyes que la propia Constitución establece la facultad para el Congreso de la Unión de regular materias que son concurrentes. ¿Qué es una materia concurrente? Una materia concurrente es aquella en la cual participan tanto los diferentes ámbitos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y tienen la obligación de cooperar, colaborar, coadyuvar en materias que les son comunes. Son materias comunes, por ejemplo, la materia de salud, la materia del medio ambiente, la materia electoral, entre otros, la materia en materia de población, en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos, en materia de transparencia, entre otras. Así tenemos diferentes leyes generales que son materias en común que deben establecer y cooperar los diferentes ámbitos de gobierno en el ámbito de sus competencias. Es decir, esa materia, la materia de salud, la materia de desarrollo social, de población, de medio ambiente, de responsabilidades administrativas, no es exclusiva de uno de los órdenes, sino los órdenes los diferentes órdenes de gobierno deben convivir, deben coadyuvar y deben cooperar en el desarrollo de una competencia que les es común, ¿sí?
y así tenemos diferentes ejemplos. Pero también tenemos leyes nacionales o codificaciones nacionales. Tenemos el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a entrar tiene una entrada gradual en vigor hasta el 2027, Ley Nacional de Extinción de Dominio, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, entre otros. Entonces tenemos diferentes órdenes legales. Leyes federales, leyes estatales, leyes generales y leyes nacionales, con características distintivas. En el caso de las leyes generales, las leyes nacionales pues buscan la homologación, buscan la equiparación de una materia que les es común para tener directrices mínimas de actuación y de mutuo entendimiento en los diferentes órdenes de gobierno. Tenemos este parámetro en el ámbito federal, en el ámbito legislativo. ¿Qué pueden hacer las leyes locales? Pues las leyes locales en este sentido pues deben respetar el mínimo normativo de la ley general, deben poner más énfasis en temas de interés de la región. México son muchos Méxicos, no es lo mismo Oaxaca con pueblos y comunidades indígenas o Tlaxcala con pueblos y comunidades indígenas que la Ciudad de México o que Baja California. México es muchos Méxicos y deben poner, en el caso de los ordenamientos o los gobiernos locales, pues deben poner énfasis en la atención de los contextos y las realidades que cada uno de ellos tiene para de esta manera atender las necesidades y prioridades que se presentan en cada una de ellas. No pueden aumentar las provisiones o los deberes impuestos ya desde el ámbito federal. Y una de estas materias, como mencionaba, concurrentes en el ámbito federal y que se rige por leyes generales es la materia electoral precisamente, donde la materia electoral no es exclusiva de la Federación ni tampoco de las entidades federativas. Esta materia debe ser un aspecto en el que deben convivir las autoridades federales y las autoridades estatales. ¿Y a qué autoridades me refiero? A la autoridad que organiza las elecciones, que en este caso en el ámbito federal es el INE, o a las autoridades que organizan las elecciones locales o estatales, de gobernadores, ayuntamientos, diputados locales, que son los institutos electorales de las entidades federativas. Ahí, en la organización de las elecciones, pues tienen que convivir y tienen que coadyuvar y tienen que ponerse de acuerdo para llevar a cabo a buen puerto los procesos electorales. También las fiscalías electorales que se encargan de llevar a cabo la procuración, investigación y persecución de los delitos electorales. Hay una Fiscalía Federal, que es la Fiscalía en Delitos Electorales dependiente de la Fiscalía General de la República, y fiscalías electorales en las entidades federativas para delitos del orden local. Y también en el ámbito de la impartición de justicia en materia electoral se tiene un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del que me honro de formar parte, y tribunales electorales en las entidades federativas para que cada uno resuelva los conflictos que le corresponden en el ámbito de las elecciones que les toca judicializar o que se judicializan en algún momento. Me parece que ¿qué tenemos o qué aportaciones hay de los estados que de alguna manera debemos revelar y poner de manifiesto hacia el ámbito nacional? Pues de entrada, pues la credencial de elector no es una creación del INE o del IFE en su momento, es una creación de un instituto electoral, del Instituto Electoral de Baja California, y después es trasladado ya al ámbito nacional para que todas y todos podamos contar con nuestra credencial de elector. Pero esa idea de la credencial de elector no viene del orden federal, sino viene del orden estatal, de un instituto electoral de una entidad federativa llamada Baja California. La urna electrónica tampoco es un invento federal, es un invento local. En Coahuila, en la Ciudad de México, en Jalisco tenemos ejemplos desde que antes se planteara a nivel federal la urna electrónica, ya existía por lo menos hace 20 años la urna electrónica y se aplicaba en el ámbito de las elecciones locales. La segunda vuelta electoral, que se fue empleada en San Luis Potosí y que todavía está sujeta a discusión en diversos ámbitos, tanto en el federal como en el local. La elección de presidencias por usos y costumbres vienen del ámbito estatal, no del ámbito federal. Esto no quiere decir que en el ámbito federal haya muchas aportaciones, por supuesto que las hay, tan las hay que el Instituto Nacional Electoral tiene un cúmulo de facultades en el artículo 41 de la Constitución
que reconocen, dan validez y vigencia a sus atribuciones y funciones. Mi objetivo únicamente es poner de manifiesto cómo funciona el ámbito federal y cómo funciona el ámbito local y las aportaciones que se dan en este dinamismo. También el tema de financiamiento y fiscalización a partidos políticos, capacitación y promoción en desarrollo político de las mujeres, pues viene de Sinaloa en 2012, y así podemos hablar de muchos temas, ¿no? Mecanismos de participación ciudadana, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, consulta popular, todos vienen de las entidades federativas. La revocación de mandato y la consulta popular fueron recientemente incorporados a nivel federal en 2019, lo cual celebro, por supuesto, pero son creaciones, son invenciones y aportaciones de las entidades federativas y que han llevado a muy buen puerto en la federación mediante un esquema, ya lo dije, de colaboración y de cooperación. Ahora, ¿cuáles son algunos de los retos, para finalizar, si me lo permiten, algunos de los retos legislativos que hay en este tipo de electoral, fiscalías, institutos electorales y tribunales electorales? Pues miren ustedes, en el caso de las fiscalías electorales, pues me parece necesaria la profesionalización, esquemas normativos que permitan desarrollar la profesionalización de ministerios públicos, de peritos, de policías de investigación. No lo tenemos. La construcción de un servicio, ya desde la ley, de un servicio profesional de carrera en el ámbito de la Procuración de Justicia en materia penal electoral. Me parece que la participación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de las propias fiscalías, de las universidades locales, de las universidades autónomas, son importantísimas en esta encomienda para que, pues de alguna manera, si es de interés del legislador, de los legisladores, de las legisladoras, llevar a cabo pues este tipo de observaciones legislativas. Me parece que garantías sobre permanencia en el puesto, autonomía constitucional y un reconocimiento de relevancia constitucional de las fiscalías electorales es importantísimo, al menos en el ámbito federal y en el ámbito de las entidades federativas. Me parece que se ha puesto el foco, la Ley General en materia de delitos electorales ha puesto el foco en, de alguna manera, ministerios públicos, peritos y policías, pero no hemos volteado a ver a el Poder Judicial. Me parece que en esa dinámica de especialización en materia de procuración e impartición de justicia, es en la impartición de justicia donde debemos poner el foco. Así como existen ministerios públicos especializados en materia penal electoral, me parece que también debe haber jueces especializados en materia penal electoral, porque actualmente los jueces de control reciben tanto un problema de clientelismo electoral como solicitud de auto de vinculación a proceso, como un tema de narcotráfico. Entonces, me parece que los juzgados especializados en materia penal electoral son importantes, no solamente para la especialización, sino también para el tema relacionado con darle sintonía a coherencia y congruencia al sistema de procuración e impartición de justicia en materia penal electoral. Me parece que es importante crear y organizar unidades de inteligencia electoral penal locales. Me parece que es necesario contar con infracciones o delitos electorales relacionados con irregularidades del orden parlamentario, del orden partidario, ¿sí? Y en el orden parlamentario es necesario discutir este punto sobre faltas e infracciones que pudieran tener incidencia en los procesos intrapartidarios que conocemos. También tenemos otros aspectos. Ya por razón de tiempo me enfocaré únicamente en la sala especializada. Me parece que la sala especializada puede bien funcionar y esto se deja sobre la mesa para la discusión legislativa, si lo desean relevante. Así como la Sala Superior tiene facultad consultiva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede pedir opiniones consultivas a la Sala Superior en determinadas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Me parece que la Sala Especializada puede tener también facultades consultivas con las salas electorales o con los tribunales electorales o inclusive en relación con el órgano legislativo en materias que le son de su competencia. Me parece que la sala especializada debería funcionar como órgano especializado de segunda instancia
respecto de las impugnaciones de las resoluciones de los tribunales electorales locales en materia de procedimiento especial sancionador. Actualmente el mecanismo es distinto. Las salas regionales del Tribunal Electoral conocen, de acuerdo a su circunscripción, de este tipo de asuntos. Me parece que la sala especializada, a ser un órgano técnico en materia de procedimiento especial sancionador, debería ser la segunda instancia en ese tema. Me parece que tenemos una ley de consulta popular y de revocación de mandato, pero no tenemos infracciones que se pudieran cometer en estos mecanismos de participación ciudadana, y es necesario, para contar con certeza y garantizar la equidad en los mecanismos de participación ciudadana, contar con un catálogo de infracciones en materia de consulta popular y revocación de mandato. El establecimiento de excluyentes de responsabilidad en materia de procedimiento especial sancionador no se tiene actualmente. Se tienen las infracciones, pero no se tiene un catálogo de excluyentes de responsabilidad en ese punto, y me parece que es importante tenerlo. Considerar la regulación de medios alternativos de solución de controversias me parece también algo importantísimo, porque pues no todo es litigio. Algunos asuntos se pueden resolver mediante el arbitraje, la conciliación, entre otros. El establecimiento de medidas de reparación integral, también no tenemos. Se han dictado vía jurisdiccional medidas de reparación integral, pero es interpretación judicial. Me parece que se requiere contar con un marco normativo que regule en el ámbito federal y estatal las medidas de reparación integral. Me parece que se debe tener reglas claras entre la caducidad y la prescripción. No hay regulación en el procedimiento especial sancionador, ni en el ámbito federal ni en el estatal, sobre cuándo un procedimiento especial sancionador caduca o prescribe. Me parece que eso es importante. Necesitamos también considerar transitar de la prueba tasada en el procedimiento especial sancionador a una de libre valoración, y me parece que es importante contar con reglas en materia del uso de las nuevas tecnologías y particularmente en materia de inteligencia artificial en las elecciones, y fijar la competencia de las autoridades electorales para conocer de dichos asuntos cuando involucren temas como noticias falsas, desinformación que puedan afectar en la equidad en la contienda, o el uso indebido de datos personales para alimentar los algoritmos de la inteligencia artificial. Me parece que también es importante regular el amicus curia. El amicus curia, como sabemos, es un insumo con el que pueden contar los jueces para resolver temas específicos relacionados con aspectos sumamente técnicos y especializados, de los cuales los amigos de la Corte pueden funcionar de manera adecuada y que no se tiene actualmente en la legislación, y que podría abonar mucho a la actividad que realizamos, y sumar, por supuesto, seguir sumando en esto que se está desarrollando y en el proceso electoral que actualmente tenemos en curso. A todas y todos ustedes, muchas gracias por la consideración, y al doctor Juan Carlos Cervantes reitero mi agradecimiento, respeto y consideración. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magistrado Luis Espíndola Morales. Escucharemos ahora la intervención del doctor Cirilo García Luna. Por favor, doctor García Luna. Gracias. Doctor Juan Carlos Cervantes, muchas gracias por la invitación. A nombre del licenciado José Manuel Pozos Castro, presidente municipal de Tuxpan y presidente también de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, le damos muchas gracias por la invitación a este importante foro. Honorable Presidium, que hoy nos hace el honor de acompañarnos en esta mesa, muchas gracias por sus doctas participaciones. Desde luego que después de las doctas participaciones que hemos escuchado en la mesa, sería pretencioso de mi parte tratar de equipararlas, de tal manera que en calidad de servidor público y en esta responsabilidad que nos atañe a muchos de los servidores públicos que participamos en el tema de seguridad pública, mi intervención me gustaría que girara más en torno de cómo funciona el sistema federal
digamos, en un tema tan importante y trascendente para nosotros hoy en día, para todos los ciudadanos mexicanos, como es el tema de la seguridad pública, ¿sí? Si me hacen favor, por ahí tenemos 2 laminitas que quiero presentarles. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal es un órgano colegiado en donde participan 64 presidentes municipales de todo el país, 2 de cada estado de la República, 2 de cada entidad de la Federación, ¿sí? No se ve la laminita, para que nos hagan el favor. El modelo de discusión de este órgano colegiado se reproduce a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, ¿sí? El órgano colegiado, la máxima instancia de toma de decisiones en materia de seguridad pública a nivel federal es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? En ese Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es el que está en el centro de nuestra lámina, participan el presidente de la República, los 32 gobernadores y gobernadoras de los estados de la República y el gabinete ampliado del gobierno federal, ¿sí? En ese Consejo Nacional de Seguridad Pública se toman las decisiones de política pública más importantes a nivel nacional. Se discuten los acuerdos y ahí se votan las propuestas en materia de seguridad, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, una de las políticas que hoy en día nos rigen a nivel federal es, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional. Ese tema, aparte de haber pasado por los congresos del país, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, también se discutió de manera primigenia en este Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? Del Consejo Nacional de Seguridad Pública a los extremos, en el anillo más fuerte de color azul, podrán ustedes encontrar también la reproducción del sistema, de lo que es, digamos, el complemento del sistema federal. A nivel estatal también hay consejos estatales de seguridad pública, en los cuales participan los gobernadores de los estados de la República, los gabinetes presididos por el Gabinete de Seguridad Pública de los estados y los presidentes municipales. Y ese mismo modelo baja a nivel municipal en los consejos, ¿sí? O las mesas de paz de seguridad pública a nivel municipal, ¿sí? A nivel nacional, en este anillo azul que ustedes tienen acá, tienen ustedes también a los 4 órganos complementarios del sistema, que también son órganos de discusión del Consejo Nacional. El primero de ellos, no sé si se alcancen a leer las letras, pero el primero de ellos a su extremo, en la parte superior, en el extremo izquierdo, en su extremo izquierdo, van a encontrar la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, ¿sí? En la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia está presidida por el Fiscal General de la República y por los fiscales, los 32 fiscales de los gobiernos de los estados. ¿Qué se discute ahí? Pues las políticas públicas en materia de procuración de justicia, ¿sí? Abajo, en la parte izquierda, encontrarán ustedes la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, ¿sí? ¿Quién participa allí? Más o menos, digamos, como un modelo de reproducción similar, el responsable de la unidad de todos los penales federales de la Federación y los 32 responsables de cada una de las unidades de los sistemas penitenciarios de los gobiernos de los estados.
¿Qué se discute ahí? Pues obviamente las políticas penitenciarias de cada uno de la Federación y de los estados de la República. De la misma manera, en su extremo derecho, en la parte inferior, ¿sí?, está la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que es un órgano colegiado en donde participan la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Gobierno Federal y los 32 secretarios de Seguridad Pública de los gobiernos de los estados, ¿sí? Entonces, nos remitimos al circulito de la parte superior, que es la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en la que tengo el honor de participar, y que allí participan lo que les decía, ¿no?, los 64 presidentes municipales de todo el país, 2 de cada estado, presidida por un presidente municipal, y donde se discuten las políticas públicas en materia de seguridad para los municipios del país, para todos los municipios. Por eso tenemos 2 representantes de cada estado de la República, ¿sí? ¿Por qué quería hacer énfasis en este funcionamiento? Porque ahí está, digamos, la esencia del funcionamiento en términos de lo que comentaban las anteriores participaciones. Un ejemplo en el tema de seguridad, ahí está el ámbito federal, está el ámbito estatal y está el ámbito municipal, ¿sí? Las políticas públicas son discutidas en los 3 ámbitos, de gobierno, ¿sí? Pueden ser iniciativas, como bien nos señalaba nuestro señor magistrado, que hizo el uso de la palabra antes que yo. Pueden ser iniciativas que surgen en los órganos colegiados de nivel municipal o de nivel estatal y tienen un mecanismo que les permite escalar cuando son temas de importancia o son temas trascendentes para la vida política de la Federación, que escalan hasta los órganos federales, ¿sí? Como acabo de mencionar hace un momento, un tema relevante como este tema de la creación de la Guardia Nacional, ¿sí?, que es nuestra policía federal, ¿no? Pues sustituyó a la Policía Federal. Y este es, digamos, como el funcionamiento. Órganos, por ejemplo, como la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, discuten temas como, por ejemplo, la formación profesional de los policías, el reclutamiento de los cuerpos policíacos, las características que se tienen que solicitar a los cuerpos policíacos, requisitos en términos de, por ejemplo, formación profesional. Ahorita, por ejemplo, se discute si los policías deben de tener o no ya como un requisito mínimo para ingresar a las corporaciones de seguridad pública, por lo menos la preparatoria, ¿sí? Incluso en algunos estados ya se habla de que se tendría que estar solicitando que los aspirantes a policías tengan licenciatura, ¿no? ¿Para qué? Para que sean personas que tengan, digamos, no solo vocación de servicio, sino cierto requisito, cierto perfil, cierta formación profesional que les permita ejercer la profesión de policía con dignidad, con honestidad, ¿sí?, con solvencia técnica. Y eso implica, digamos, no solamente decisiones en términos administrativos, sino incluso presupuestarios, políticos, ¿sí? Porque pues tendríamos que revisar un poco si ese perfil es idóneo para las necesidades que se tienen actualmente, e incluso si las personas que se están formando en los distintos ámbitos profesionales tienen la aspiración en algún momento determinado de pasar a formar parte de un determinado cuerpo policíaco, ¿no? Ya bien sea del nivel federal, del nivel estatal o del nivel municipal, ¿sí? No es fácil tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, pero a lo que voy
con un ejemplo como este, porque solamente es un ejemplo, es cómo funciona la toma de decisiones desde los ámbitos federales hasta los ámbitos municipales. Desde luego, por ejemplo, y como bien lo señalaba la doctora María del Refugio, ¿verdad? María del Refugio, que no es lo mismo un municipio metropolitano que tiene, no sé, tal vez 100,000, 200,000, 300,000 habitantes, que tiene, digamos, una masa, una materia de capital humano importante, tiene universidades, tiene preparatorias, tiene, digamos, su instituto de formación policial profesional, ¿sí? Que tiene, digamos, de dónde tomar, digamos, hacer una convocatoria y reclutar elementos, digamos, para los distintos ámbitos de la función pública, específicamente la policía, que un municipio rural, ¿sí?, que no tiene, digamos, esa misma solvencia político-administrativa, no tiene recursos, no tiene instituto de capacitación, ¿sí? No tiene incluso presupuesto para poder contratar los policías o el policía idóneo que necesita, ¿sí? Entonces, ese proceso pasa por, digamos, estos distintos niveles de discusión en materia de política pública. Y va digamos, las decisiones van viajando en este modelo en el que está construido nuestra federación, en el modelo federal, van viajando de lo nacional, de lo federal a lo local, ¿sí? Y van viajando de lo práctico, de lo concreto, hacia las decisiones, digamos, más importantes. Tal vez sí podamos contratar policías federales con ese perfil profesional, pero en los municipios, más complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no van a ganar lo mismo, le van a batallar más, porque los policías municipales son los que andan, digamos, los que tienen el contacto directo con el ciudadano, los que resuelven problemas no solamente de seguridad pública, sino de un elemento que también es inherente a, digamos, el accionar de las policías municipales, el orden público, ¿sí? Los policías municipales no solamente tienen que garantizar si alguna persona comete un delito, investigarlo, perseguirlo, presentarlo ante la autoridad ministerial o judicial correspondiente, ¿sí?, sino sancionar, sobre todo, faltas de orden administrativo. Eso es digamos, lo más complejo. Riñas, cuestiones de mercados y orden de la vía pública, conflictos vecinales, cuestiones de relaciones entre las comunidades, las cuestiones de unidades habitacionales, de límites en términos de predios, ¿sí? Eso es lo que un policía, digamos, de local resuelve en su actuar cotidiano de manera diaria, ¿sí? Y todas esas decisiones de qué perfil necesitamos corren en este modelo. Se discute en los ámbitos municipales, se discute en los ámbitos estatales y se discute también en los ámbitos federales, ¿sí? Por eso decía que por eso mi interés de complementar esta exposición digamos, del funcionamiento del modelo federal, digamos, desde el punto de vista constitucional, de lo que está escrito en las constituciones federales, la local, en los órdenes de policía y buen gobierno de los municipios, pero también cómo funciona en la realidad, cómo funciona desde el punto de vista operativo el modelo federal. Por ahí la otra laminita, por favor, ya para complementar la exposición. Miren, esta es otra laminita que nos explica un poco el funcionamiento del modelo. La policía federal, pues creo que todos nosotros más o menos tenemos ciertas referencias de ella, ¿no? La Guardia Nacional, pero
pero nos interesa mucho que podamos ver las diferentes funciones de estos dos órganos de gobierno, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Por ejemplo, miren, a nivel estatal, ¿cuáles son las funciones esenciales o las características esenciales de un policía estatal? Cuida los caminos, las carreteras estatales, no las federales, no las autopistas, ¿sí? Pero sí las carreteras locales. Muchos de los delitos a nivel nacional que se cometen en el transporte son delitos que se cometen en las carreteras estatales. Son más descuidadas, están más alejadas de los centros metropolitanos, ¿sí? Menos vigiladas. Son tramos oscuros, peligrosos, ¿sí? Y de ahí se cometen los delitos y obviamente es más complejo perseguirlos, sancionarlos, ¿sí? Investigar y analizar, digamos, las tendencias de los delitos a nivel estatal. Delitos, por ejemplo, como homicidio, robo a casa habitación, son delitos del fuero común y se persiguen por las policías estatales. Son los delitos que más nos laceran a los habitantes del país, ¿sí? Reacción, policía de reacción, digamos, cuando hay un evento, una situación, digamos, peligrosa, delicada, una fuga de un reo, una pelea entre dos bandas, etcétera, ¿sí? Policía procesal son aquellas que se encargan de dar seguimiento a los procesos judiciales. Seguridad y custodia penitenciaria en los penales estatales. Proximidad, en cierto sentido, ¿a qué le llamamos nosotros proximidad? A esta policía que se encarga de estar cerca del ciudadano o del vecino, ¿sí? Que hace reuniones territoriales, que hace reuniones vecinales, que se reúne con los vecinos para saber cuáles son los problemas que tiene la colonia, el barrio, ¿sí? El pueblo, la localidad, que conoce, ¿no? Conoce su territorio, conoce a los vecinos, obviamente como conoce el territorio, sabe quiénes son las personas que comúnmente cometen delitos, ya bien sea de orden, delitos, digamos, delitos comunes o sanciones administrativas, ¿sí? Sabe quién es el vecino rijoso, el vecino que insulta, que agrede, el vecino que acosa, ¿sí? Que acosa a las damas, el vecino que siempre se está peleando con los otros vecinos, el vecino que se emborracha. ¿Sí me explicó? Los policías municipales, los policías de proximidad son los que conocen esa problemática y la pueden resolver. Y ese es el nivel estatal y abajo tenemos el nivel municipal, ¿sí? En el nivel municipal es donde, de acuerdo con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es el modelo que actualmente nos rige desde el punto de vista de la política pública a nivel de seguridad pública nacional, el modelo de proximidad es este modelo que le estoy refiriendo, pero es un modelo de que se aplica sobre todo en el nivel municipal, ¿sí? El Guardia Nacional tú no lo vas a ver, digamos, va a ser más raro que lo veas en tu colonia, ¿sí? Pero al policía municipal pues debe de ser muy frecuente en un modelo de proximidad, que incluso lo conozcas, sepas quién es, y hasta puede ser que tenga su teléfono, ¿no? En ciudades ya como la Ciudad de México, en donde incluso los policías tienen esa obligación, ¿sí? Las faltas administrativas, ya las mencioné, ¿sí? Las infracciones de tránsito y vialidad, todos los municipios tienen esa facultad conferida, ¿sí? Conoce las audiencias posibles y de posibles comportamientos inadecuados. El policía municipal en este modelo ya puede investigar, ¿sí? Ya puede realizar investigación, ya puede realizar puestas a disposición, pero para eso
obviamente desde nivel federal se tiene que tomar la decisión de formarlos, de capacitarlos, de destinar los recursos necesarios para que los policías de ese nivel puedan tener las herramientas, las habilidades y las técnico-prácticas para poder realizar de manera eficiente su función. ¿Sí? Entonces, espero con esta participación haber ilustrado de una manera práctica el funcionamiento del modelo federal, ¿sí? Como una decisión que se toma, digamos, en las esferas, en las instancias federales, puede ser bajada a los niveles locales o viceversa, como una decisión de los niveles locales puede ser, digamos, subida, escalada hasta los niveles federales, ¿sí? Es muy importante porque miren, por ejemplo, municipios como por ejemplo Coyuca de Benítez, ¿no?, que tiene una situación ahorita muy grave en términos de seguridad. No es un tema que tenga que resolver necesariamente el municipio, tiene que ser resuelto con la participación, la corresponsabilidad del gobierno del Estado y de la Federación. Es un tema nacional. Lo que sucede en un municipio como ese, como Uruapan, como Tijuana, como desafortunadamente hay Celaya, ¿sí? Salamanca, algunos municipios son problemas que impactan a nivel nacional y que tienen que ser discutidos en estos órganos que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, agradezco mucho la invitación. Desde luego, pues es un honor para mí participar en esta mesa con personalidades tan importantes como las que hoy nos acompañan. Estoy seguro que el doctor Fernando, aquí se me pasó Fernando Serrano Migallón, va con su docta experiencia y va a sintetizar todas las participaciones que hoy hemos antecedidole en el uso de la palabra. Agradecer mucho, doctor Juan Carlos Cervantes, nuevamente la invitación y pues por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Cirilo García Luna y escucharemos ahora la intervención del doctor Fernando Serrano Migallón. Por favor, doctor Serrano Migallón. Muy buenas tardes. Es en una circunstancia como esta, asistir a un foro como este, es obligado dar las gracias, y yo lo hago no como una obligación, sino con muchísimo gusto, darle las gracias a la Cámara de Diputados, al Centro de Estudios Jurídicos de la Cámara de Diputados, a su director, a mi querido amigo don Juan Carlos Cervantes, estar en este presidium rodeado de antiguos amigos, no quiero decir viejos amigos, para que no se malinterprete, pero sí amigos de hace mucho tiempo, y sobre todo dar las gracias por tres cosas y quizás poner al final una pequeña queja. Las gracias es por permitirme regresar a la Cámara de Diputados. Yo fui secretario general, como se dijo aquí, ya hace muchísimo tiempo, durante 2 años que marcaron con fuego mi carrera profesional. Fueron 2 años de una enseñanza y de un aprendizaje que nunca pensé yo cuando acepté el participar en aquella postulación para ser secretario de la Cámara, y fueron 2 años verdaderamente apasionantes. Me tocaron 2 legislaturas, 2 presidentes de la República, 4 mesas directivas. Entonces es una verdadera pasión lo que se vive en esta Cámara de Diputados. En segundo lugar, el ser universitario es una adicción. Es una adicción tan fuerte como el ser drogadicto, ser alcohólico. Entonces, permitirme estar aquí rodeado de universitarios, en este caso de Aragón, me da muchísimo gusto. Somos todos universitarios y felicitarlos por tener esa oportunidad de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, que yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un mexicano.
Y la queja es hacerme hablar de un tema como la Constitución de 1824. Como hemos visto aquí, es un tema inagotable, con muchísimas facetas, con muchísimas etapas, con una evolución interesantísima que marcó para México un punto de partida, desde mi punto de vista, impresionante. Es el inicio de una nueva vida para México, es el punto final de una etapa anterior de la vida mexicana y es el inicio de la nueva vida mexicana. Si me permiten, en este amplísimo campo de análisis de la Constitución del 24, yo me referiría a 3 puntos principales. Primero, ¿por qué surge la Constitución? México ha sido quizá uno de los países que ha tenido una vida constitucional más rica, no en números de constituciones, porque no hemos tenido tanto, una docena o poco más. Venezuela o Bolivia tienen 20, 30 constituciones. Cada vez que tienen un problema, expiden una constitución creyendo que el derecho es una varita mágica que con un nuevo texto legal se resuelve, y no es así. El derecho es un cauce para resolver los problemas, pero los problemas no se resuelven por el derecho. México había tenido, hasta la Constitución del 24, una fuerte influencia extranjera. El Estatuto Provisional de Bayona, expedido por Napoleón para el Imperio Español, y la Nueva España entonces pertenecía al Imperio Español, rigió formalmente en la Nueva España. Luego la Constitución de Cádiz, expedida por el Imperio Español para sí mismo, también formalmente fue vigente en la Nueva España. Y evidentemente la concepción ideológica del movimiento insurgente. Desde el grito de independencia, ese segundo grito de libertad al que no se le hace tanto caso, que fue el que dio Hidalgo en Guadalajara al mes siguiente, en octubre de 1810, en el que abolió la esclavitud, siendo México el segundo país del continente, mientras que otros países del continente tuvieron que esperar más de un siglo para lograr ese acto de libertad para los mexicanos. La Constitución tiene entonces, desde mi punto de vista, la Constitución de Cádiz tiene más que nada una influencia extranjera. En primer lugar, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Primera República Francesa, luego el funcionamiento del parlamentarismo británico. En tercer lugar, la Constitución de Cádiz, que fue o tiene el mérito de haber sido el primer texto constitucional redactado y promulgado en español, porque la Constitución de Bayona fue redactada en francés y traducida al español. En cambio, la Constitución de Cádiz sí fue 100% castellano-española. Y ese parteaguas de la Constitución del 24 para mí tiene 3 méritos inigualables, que es darle origen, dar el banderazo de salida a la Constitución, a la formulación, al establecimiento real de la nación mexicana. La nación es un concepto sociológico, es un concepto de costumbres, de hábitos, de creencias, de pertenecer a una historia común, de tener un presente compartido con nuestros compañeros, con nuestros conciudadanos y sobre todo tener un proyecto de vida hacia el futuro. Cada uno de nosotros, dependiendo de la ideología que tenga, puede tener diferentes puntos de vista sobre la nación mexicana. Hay quien puede decir que la nación mexicana, o el padre de la nación mexicana es Cuauhtémoc, porque representa la resistencia a la llegada de los europeos. Otros pueden decir que no, que fue Cortés porque permitió la mezcla de 2 razas distintas para crear una tercera. Hay quien dice que no, que es Hidalgo, el padre de la patria. Hay quien puede decir que es Iturbide, el consumador de la independencia. Y desde mi punto de vista formal, primero, la nación no se da de un día a otro. Una comunidad humana no se acuesta un día sin ser nación y al día siguiente se despierta siendo nación. Es un proceso largo de aceptación, de comunicación, de convivencia. Para mí ese banderazo lo da la Constitución del 24 y se consuma con la Revolución Mexicana de 1910. Después de la Revolución Mexicana de 1910, después del movimiento armado de la segunda etapa de la Revolución Mexicana, la que va del 13 al 17,
con el gran traslado de tropas de la división del norte al sur y la división del sur al norte, la de occidente a oriente, la de oriente, los mexicanos se conocieron y a partir de entonces nos sentimos todos copartícipes del destino de este país. Yo creo que eso se debe fundamentalmente a esa idea general que tuvieron los constituyentes del 24 de manera admirable. Los otros dos aspectos que desde mi punto de vista son admirables de la Constitución del 24 es lo que no se atrevió a hacer la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz tiene ese magnífico mérito de haber sido la primera, pero la Constitución del 24 mexicana fue mucho más allá. Se atrevió a discutir la forma de Estado y la forma de gobierno. Los gaditanos y España no se atrevió a hacerlo y la prueba está que aún ahora, más de 2 siglos después, siguen discutiendo si España es un régimen federal o es central y sigue abierta la discusión sobre si debe ser una república o una monarquía, sobre todo en esta situación donde los reyes españoles dejan muchísimo que desear en cualquier aspecto, sobre todo en el humano, aunque también en el político y en el social. Entonces, México enfoca primero la forma de Estado. ¿Vamos a ser federación o vamos a ser centrales? Hay una costumbre muy extendida, sobre todo en historiadores del siglo XX, de que el federalismo mexicano es una copia del federalismo norteamericano. Yo creo que no tiene nada que ver. La idea de un federalismo sí es norteamericana, pero las causas son distintas. En Estados Unidos el federalismo surge para unir lo que estaba desunido. 13 colonias separadas se unen en los Estados Unidos gracias a la Constitución de Filadelfia. En cambio, en México el federalismo surge para evitar que se desuna lo que estaba unido. Si no llega el régimen absurdo, ridículo, frívolo de Iturbide, ocasionó un resquebrajamiento en la nación mexicana o en los inicios de la nación mexicana que pudo traer como consecuencia el desmembramiento del territorio mexicano en una Centroamérica. Porque hablamos mucho de los 2 millones de kilómetros cuadrados que nos quitaron los Estados Unidos en la guerra del 47, pero nadie habla del 500,000 de kilómetros cuadrados que perdimos por la torpeza de Iturbide de Chiapas a Panamá. Y eso fue por una culpa de su frivolidad. Cuando México ardía por los 4 costados, él estaba preocupado en saber cómo iban a ir vestidas las damas de palacio, cómo se iba a servir la mesa en la mesa del emperador, qué título nobiliario le iba a dar a su hijo, el heredero, qué título nobiliario le iba a dar a su padre, frivolidades que trajo como consecuencia su derrocamiento, su abdicación y la proclamación de la República. El espíritu republicano que surgió con la Constitución del 24 fortalece ese espíritu a lo largo de la historia mexicana. México es el único país del mundo que puede mostrar, yo creo que con orgullo, aunque yo sea enemigo de la pena de muerte, que ha ejecutado al 100% de sus monarcas, a Iturbide y a Maximiliano. Fueron juzgados, derrocados y fusilados. Hay otros reyes famosos por haber sido ejecutados, como Nicolás II en Rusia, o Luis XVI en Francia, o Carlos I en Inglaterra. Pero que un país lo haya hecho con todos es únicamente México. El surgimiento del federalismo mexicano es distinto. Es para evitar esa desunión que se hubiera creado después del fracaso del imperio de Iturbide. Pero yo creo que también es muy importante la evolución del federalismo mexicano. Si lo comparamos con el de los Estados Unidos, el federalismo norteamericano ha ido en declive. Las 13 colonias originales, cuando se unieron por primera vez, eran mucho más poderosas frente al Estado federal de lo que son ahora. No cabe duda que el estado de Virginia era mucho más poderoso en 1789 de lo que es ahora Arkansas. En cambio, el federalismo mexicano ha ido al alza. Cualquier estado de la República hoy en día tiene muchísimo más poder que lo que tenía un estado en la época de Porfirio Díaz. No quiero decir con esto que los estados mexicanos tengan más poder que los americanos,
pero que sí esa tendencia política que se da en cualquier régimen federal de atracción y repulsión a las atribuciones, en Estados Unidos va a la merma y en México va al alza. Esto hace que, si bien la idea es americana, el concepto del federalismo mexicano sea completamente distinto. Y por último, la forma de gobierno, monarquía o república. México venía por los cuatro costados o por los dos costados de un régimen centralista y unipersonal. Todas las culturas originarias, aztecas, mayas, tlaxcaltecas, tenían un tlatoani, tenían un jefe central que fungía con esa figura de emperador o de jefe único. Lo mismo pasaba con España. El rey español era la figura central y era un rey absoluto que manejaba en todo. Esto el constituyente del 24 lo percibió. Y una forma de evitar ese exceso de personalismo político y sobre todo de influencia en la vida de los particulares se da gracias a un régimen republicano. Quizá una de las fallas de la Constitución, visto con el paso del tiempo, de la Constitución del 24, es que careciera de ese catálogo de libertades y de derechos que tiene la Constitución del 57 y la del 17, por supuesto. Se habla de 3 o 4 derechos a lo largo de la Constitución, pero no como un catálogo. El de libertad, el de ejercicio de la profesión, el de imprenta, el de opinión, pero no hay un catálogo. No fue una preocupación del siglo XIX. Hasta 1857 no es una preocupación señalar los derechos. Se pensaba quizás inocentemente que obteniendo la independencia de España y logrando la soberanía en manos de los mexicanos, la libertad particular llegaba por motu espontáneo a manos de los mexicanos. Tan es así que esa serie de actos espectaculares, extraordinarios de la generación de la Reforma, que fueron las leyes de reforma, no habla de las libertades, habla de asumir por el Estado las facultades que tenía la Iglesia. El acta de nacimiento, el acta de bautismo se convierte en acta de nacimiento, el matrimonio, de ser un sacramento, se convierte en un contrato civil, el poder ser enterrado en sagrado o no en sagrado deja de ser una atribución de la Iglesia para ser una atribución del Estado, pero son facultades que se le quitan a la Iglesia para que las asuma el Estado como un ente soberano. Y esto se logra gracias a esa idea extraordinaria de la Constitución del 24, de pensar clarísimamente que México debía de ser una república representativa, presidencialista, federal, que con división de poderes, con garantías individuales que serían agregadas en el año 16, 17, con las garantías sociales y que nos permiten a todos los mexicanos, yo por lo menos estar convencido que tenemos un sistema constitucional válido, vigente, eficaz, con muchos problemas como los tiene el país, pero que va a durar por muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Serrano Migallón. El mensaje final de este acto está a cargo del doctor Juan Carlos Cervantes Gómez, director general CEDIP, a quien dejamos nuevamente en el uso de la palabra. Por favor, doctor Cervantes. Pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar aquí. Creo que los resultados de este foro, este excelente foro, son importantes, nos deja mucha reflexión. Pero antes de dar el cierre, me gustaría destacar unos de los motivos también por los que estamos en este evento, que no es menor, y que junto a los que ya destacaba el doctor José Luis Camacho Vargas, también tienen que ser reconocidos en este foro, y es precisamente que es la primera vez que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y los centros de estudio de la Cámara de Diputados trabajan coordinadamente. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias tiene una data de 21 años y nunca nos habíamos puesto de acuerdo para generar un evento en común, y la idea es que sigamos trabajando precisamente de cerca con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República para profundizar en este tema
de la Constitución de 1824 y su conmemoración de los 200 años, pero retomar muchos otros temas que tenemos en común. Desde luego somos órganos parlamentarios ambos y es muy importante tener una conjunción de esfuerzos. Entonces, quería hacer particular énfasis en esto, no lo había hecho y creo que es algo muy importante que destacar. Pues, doctor Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí, director del Instituto Belisario Domínguez. Doctor José Luis Camacho, gracias por su asistencia y me permito transmitir en su persona un saludo al señor senador Manuel Añorbe Baños y un saludo y mi solidaridad por lo que está pasando en su estado, ¿no? Por lo que todos sabemos, pues nos hace el favor de transmitirle nuestra solidaridad con el pueblo de Guerrero a través de la persona del senador Añorbe. Bueno, finalmente, con lo que respecta a nuestro foro, pues creo que, como lo han visto, el federalismo es una cuestión transversal, desde la seguridad pública, que ya nos exponía el doctor Cirilo, pero cuestiones tan importantes como la seguridad, como la economía, como las cuestiones electorales que ya nos ilustraba el magistrado Espíndola, tienen que ver con el federalismo. El federalismo está presente prácticamente en todos los actos públicos de este país, por lo que es importante generar reflexión. Agradezco mucho la participación del doctor Fernando Serrano Migallón, ilustre universitario, que como puede notarse lo destacó, quien fuera precisamente también director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y por lo que lo reconocemos también como, desde luego, como un gran funcionario parlamentario, pero como un gran funcionario universitario que, por cierto, ocupó diferentes cargos en nuestra universidad. Muchas gracias por acompañarnos y por su brillante intervención. Desde luego, la intervención del doctor Cirilo nos hace reflexionar sobre las cuestiones que tienen que ver con la seguridad pública desde los municipios, pero cómo coordinándonos, pero también tomando las decisiones particulares de cada municipio y de cada estado, se pueden llegar a soluciones a nivel nacional. Con respecto a la doctora María del Refugio, gracias por su intervención, maestra. Qué bueno que nos recuerda a don Fray Servando Teresa de Mier. Gracias. Aunque es el personaje perdedor en la Constitución, en el Constituyente de 1824, sus reflexiones son importantes y afortunadamente creo que no se han cumplido sus vaticinios. Yo soy un convencido que el federalismo es la mejor forma de Estado para países como nosotros. Desde luego el centralismo es una forma de gobierno que puede funcionar en determinados estados, pero en México creo que, dado sus características geográficas y multiculturales, lo mejor que nos pudo pasar es el federalismo, el cual desde luego enfrenta retos. Vemos cómo hay decisiones políticas que están generando tendencias hacia el centralismo, hacia generar decisiones centrales. Sin embargo, creo que cada entidad federativa, cada municipio tiene que tomar las decisiones que mejor se adapten a sus propias necesidades, las que se reflejen su idiosincrasia, las que reflejen soluciones reales para sus muy particulares problemas. Pues sin más por el momento y dejando la puerta abierta para futuros eventos que habremos de generar junto con el Instituto Belisario Domínguez, les doy las gracias por haber acudido a este foro. Esperemos que haya servido como medio para generar reflexión, para generar respuestas a los problemas que enfrenta el país en el ámbito federal. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Antes de concluir, el doctor Juan Carlos Cervantes hará entrega de una constitución de bolsillo a nuestros ponentes que han participado este día y a quienes agradecemos su amable presencia. Y también queríamos comentarles, jóvenes, que habrá una constitución también de bolsillo para ustedes a la salida de este evento, pasando por este lado. Por favor, tendrán el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias les tiene previsto para ustedes una constitución de bolsillo de obsequio. La Cámara de Diputados les agradece su participación en este acto, por su atención. Muchas gracias y muy buenas tardes.